Sobrevivir a un ataque de un oso enfurecido es una tarea increíblemente difícil, incluso si estás bien equipado. Cuando Lee Francis se encontró cara a cara con un enorme oso grizzly, rápidamente sacó su pistola Glock de 10 milímetros, pensando que lo ayudaría a defenderse. Desafortunadamente, no funcionó como él esperaba. A veces, incluso con la mejor preparación, las cosas no salen como se planearon. Era viernes, 21 de octubre de 2022, cuando Lee Francis y su hijo partieron para una cacería de alces. Con 65 años, Lee, dentista de profesión, y su hijo Josh, también dentista, estaban lejos de ser novatos. De hecho, eran cazadores experimentados con años de experiencia. Lee había compartido durante mucho tiempo fotos en su página de Facebook de sus hazañas de caza, mostrando orgullosamente sus presas. Había cazado animales mucho más grandes y peligrosos en el pasado. Una foto en particular lo mostraba sonriendo con orgullo al lado del cuerpo de un enorme oso grizzly muerto. Armados con años de experiencia en caza y la emoción del viaje por delante, Lee y su hijo comenzaron su caza de alces con confianza. Estaban bien preparados, conscientes de los riesgos involucrados. De hecho, ya habían enfrentado algunos encuentros aterradores. Apenas un mes antes, durante un viaje de caza con arco en septiembre, tuvieron un encuentro cercano con no uno, sino dos osos curiosos. El primer oso se les acercó, pero lograron ahuyentarlo haciendo ruido con palos. Después de que el primer oso se retiró, pensaron que el peligro había pasado. Pero poco después, otro oso entró en su campamento, asustando a sus caballos. Los dos encuentros con osos en un periodo tan corto hicieron que Lee se diera cuenta de la importancia de tomar precauciones adicionales. Lee siempre había confiado en su arco para cazar, pero después de esos encuentros con osos, sintió la necesidad de algo más poderoso para protección. Entonces, compró una pistola para llevar en futuros viajes, creyendo que proporcionaría una capa adicional de seguridad si las cosas llegaban a ponerse peligrosas. Fue una decisión que parecería lógica para cualquiera que se adentrara en la naturaleza. El 21 de octubre de 2022, Lee Francis y su hijo eligieron la región de Rock Creek en el condado de Sublette, Wyoming, como su destino de caza. Situada al sur del Parque Nacional Grand Teton, esta área forma parte del ecosistema del Grand Yellowstone. La región está rebosante de vida silvestre, desde miles de especies de plantas hasta cientos de especies de aves y numerosas especies de mamíferos. También alberga peces, reptiles y anfibios, lo que la convierte en una auténtica maravilla natural. La lista de animales que viven en el condado de Sublette es vasta, incluyendo alces, alces americanos, ciervos mulos, conejos pígmeos, águilas calvas, lobos, osos pardos y muchos otros. La Tierra en sí es antigua, con evidencia que sugiere que los humanos han estado utilizando sus recursos durante al menos 11.000 años. Aunque nuestros métodos para adquirir comida, refugio y vestimenta han evolucionado con el tiempo, la caza sigue siendo una práctica para muchos que sienten una conexión profunda con sus raíces ancestrales. Para estas personas, la caza no es solo una afición, sino una tradición humana fundamental. Lee Francis y su hijo formaban parte de este grupo. Cuando partieron en su viaje de caza en octubre de 2022, no tenían idea de que sus temores de encontrarse con un oso pronto se convertirían en una aterradora realidad, una que casi les costaría todo. La pareja, acompañada por al menos un caballo, estaba en busca de alces. En un momento durante su cacería, decidieron separarse para cubrir un área más grande, aunque se mantuvieron lo suficientemente cerca para mantenerse en contacto. Esa tarde, Lee Francis, de 65 años, estaba caminando por el terreno, concentrado en encontrar alces. Estaba tan absorto en su tarea que no se dio cuenta de lo cerca que había llegado a la cueva de un oso. Fue un descubrimiento accidental, y para cuando Lee se dio cuenta de su error, la situación ya había comenzado a convertirse en una prueba que amenazaba su vida. Lee Francis miró a su alrededor, con el corazón latiéndole fuerte al darse cuenta de lo cerca que estaba de la cueva. Los osos son atraídos a las cuevas por muchas razones, especialmente como lugares seguros y apartados donde pueden hibernar o dar a luz a sus crías. Mientras examinaba su entorno, los ojos de Francis se clavaron en algo que lo detuvo en seco: un enorme oso grizzly. El tiempo pareció congelarse por un breve instante. La criatura era enorme, una verdadera fuerza de la naturaleza. Probablemente pesaba alrededor de 700 libras y medía al menos 8 pies de altura.
Era una vista asombrosa, a la vez majestuosa y aterradora. Para horror de Francis, el oso estaba parado a tan solo 3 metros de él. En ese instante, Lee supo que su oportunidad de defenderse se estaba cerrando rápidamente. La proximidad del animal le dejó poco tiempo para pensar, y sintió que la carga del oso era inevitable. El momento de actuar era ahora o nunca. Los ojos del oso pardo estaban llenos de furia, y venía directamente hacia él. A sus 65 años, Lee Francis no tenía otra opción que defenderse. Rápidamente sacó su pistola, la que había comprado para situaciones como esta. Disparó, esperando detener al oso en seco, pero el disparo tuvo poco efecto. El oso grizzly, imperturbable, seguía avanzando hacia él con una velocidad aterradora, sus pesadas pisadas sacudiendo el suelo debajo de ellos. Lee solo tenía momentos antes de ser abrumado. El ritmo de carga del oso significaba que ahora él era el objetivo, y sus posibilidades de sobrevivir dependían de pensar rápido y pura fuerza de voluntad. En un momento de pánico, Lee asustó accidentalmente al oso, lo que solo empeoró las cosas. Los osos, conocidos por su agresividad cuando se sorprenden, se vuelven aún más peligrosos en estas situaciones. En un instante, Francis se encontró de espaldas, vulnerable y expuesto a las poderosas mandíbulas y afiladas garras del oso. Con la enorme criatura a solo unos centímetros de él, Lee luchó con todo lo que tenía, pateando desesperadamente para alejar al oso. En ese momento frenético, la pistola de Lee finalmente tuvo impacto, pero no de la manera que él había planeado. Cuando su pie chocó con el cráneo del oso, disparó una vez más. El caos de la situación, combinado con sus movimientos erráticos, hizo que su puntería fallara. En lugar de disparar al oso, Francis se disparó accidentalmente en la pierna. El dolor fue intenso, pero cuando vio que el oso se retiraba, probablemente lo consideró un pequeño precio a pagar. El sonido del disparo, junto con el dolor que infligió, asustó al oso lo suficiente como para hacerlo huir. El enorme oso pardo se alejó, dejando a Francis herido, pero vivo. La partida del oso le dio un momento fugaz de alivio, pero ahora necesitaba ayuda médica rápidamente. Sus heridas, tanto por la proximidad del oso como por el disparo autoinfligido, significaban que se estaba acabando el tiempo. Pero Lee Francis, aún conmocionado por el encuentro aterrador, estaba agradecido de haber sobrevivido al mortal encuentro. Josh Francis rápidamente corrió al lado de su padre, encontrándolo herido y en estado de shock, sangrando en el suelo. El joven Francis se mantuvo calmado y proporcionó primeros auxilios básicos, usando palos y un cinturón para ralentizar la hemorragia antes de ayudar cuidadosamente a Lee a subir a un caballo cercano. Una vez que su padre estuvo lo suficientemente estable, Josh utilizó un teléfono satelital para pedir asistencia de emergencia. Eran casi las 6 de la tarde. El padre y el hijo se dirigieron hacia Water Dog Lake, un lugar cercano donde los equipos de rescate estaban preparados para encontrarlos. Al llegar al lago, los equipos de rescate los ayudaron a recorrer 6 millas adicionales en un vehículo de transporte. Desde allí, fueron trasladados a una ambulancia aérea que esperaba para llevar a Lee al hospital de la Universidad de Utah en Salt Lake City. En el hospital, Lee Francis se sometió a 2 cirugías en la parte inferior de su pierna. Desafortunadamente, los oficiales de vida silvestre no pudieron localizar al oso grizzly, ya que las tormentas de nieve habían dificultado la visibilidad. Planeaban reanudar su búsqueda el siguiente lunes. Al reflexionar sobre su aterradora experiencia con el enorme oso, Lee admitió que, aunque había encontrado osos grandes antes, nada podría haberlo preparado para la pura intensidad de ser embestido. Aunque se estaba recuperando físicamente de sus heridas, las cicatrices emocionales permanecían. Estoy seguro de que tendré 1 o 2 pesadillas la próxima vez que esté en las montañas, confesó a los reporteros. Lee también compartió un consejo con otros. Siempre lleven protección contra osos. Los ataques de osos pueden ocurrir en un instante.